El proceso de instalación del tanque de combustible y el tanque auxiliar de combustible de la CFM OTO 450 MT Snowwolf es relativamente rápido. Primero, quita el asiento. Después de eso, ve a la parte trasera del vehículo y usa una llave Allen de 5 milímetros para quitar los dos parachoques traseros de serie junto al portaequipajes trasero de serie. Las ubicaciones de los tornillos son las que se muestran en el video. Después de quitar los tornillos de la carrocería, ve a la parte inferior de la carrocería y usa una llave para empujar suavemente hacia arriba para quitar los clips del parachoques. Alternativamente, puedes. Después de quitar los clips delanteros y traseros, se puede quitar el parachoques trasero. Los parachoques izquierdo y derecho se quitan de la misma manera. A continuación, ve a la parte delantera del vehículo y usa una llave Allen de 5 milímetros para quitar los tornillos del parachoques delantero. Las ubicaciones de los tornillos son las que se muestran en el video. Después de quitar los 3 tornillos exteriores, usa un destornillador Phillips para quitar los 2 tornillos que se muestran en el video. Punto. Una vez que se hayan quitado todos estos tornillos, se puede quitar el parachoques delantero izquierdo, después de quitar la carrocería. Ve al área debajo del escudo y usa A continuación, toma el soporte del tanque de combustible auxiliar y sujétalo a la conexión de la luz de pie. Reinstálalo usando los tornillos originales. No aprietes demasiado los tornillos al instalarlo. La posición del soporte puede necesitar ajuste. Punto. Una vez que el soporte esté en su lugar, el lado derecho estará bloqueado por el plástico original, lo que permitirá que la mesa de montaje se levante ligeramente. A continuación, usa un destornillador M6. Para apretar los tornillos que estaban previamente sueltos. Punto. Vuelve a colocar la pequeña caja que acabas de quitar. Punto. Una vez hecho esto, ve a la parte trasera del vehículo y usa un destornillador hexagonal de 5 milímetros para quitar el soporte de plástico. A continuación, usa un destornillador hexagonal de 6 milímetros para quitar los 2 tornillos que sujetan el soporte de la cola. Punto. Luego, usa un destornillador hexagonal de 5 milímetros para quitar los tornillos que se muestran en el video. Tornillos. Instala el tornillo de cabeza hueca de 6 milímetros en el orificio frontal. Luego, levanta ligeramente el soporte de la cola E. Inserta este soporte en el soporte de la cola. Luego vuelve a colocar los tornillos originales, dejando los tornillos sin apretar. Instale el tornillo de cabeza hueca original en el orificio inferior. Y luego use un tornillo de cabeza hueca M6 de 20 milímetros para apretar el tornillo.
M8 de 40 grados. Destornillador hexagonal. Los tornillos restantes. Instale la placa de circuito y los tornillos a mano. Finalmente, instale los tornillos en la caja. Esto completa la instalación. Vamos a mostrarle cómo conectar. Los tubos de combustible. Los tubos de combustible están marcados con símbolos de izquierda y derecha, así que asegúrese de no conectarlos incorrectamente. El tubo de combustible izquierdo pasa por debajo de la carrocería del vehículo y se conecta al tanque de combustible auxiliar izquierdo. Instale una cubierta en la cabeza del tubo de combustible y conéctelo al tanque de combustible izquierdo. Punto. Después de asegurarlo, use un destornillador para aflojar la cubierta. El tubo de combustible derecho también pasa por debajo de la carrocería del vehículo y al tanque de combustible auxiliar derecho. Punto. Luego, use bridas para cables, para asegurar el tubo de combustible al marco. La ubicación de la cubierta es opcional. El video se proporciona como referencia. Punto. El tubo de combustible que se conecta al tanque de combustible principal pasa por debajo del tanque de combustible. Quítelo del lado izquierdo de la carrocería del vehículo retirado. A continuación, vaya a la carrocería del vehículo delantero y retire los clips del tubo de combustible auxiliar. Quítelos. Use bridas para cables para asegurar los 3 tubos de combustible en la junta. Punto. Después de instalar el tanque de combustible auxiliar, recuerde abrir la puerta y probarlo girándolo a la izquierda y a la derecha. A continuación, le mostraré cómo instalar el trenzado del tanque de combustible. Usando tornillos M8 de 30 milímetros, 45 grados. Finalmente, tome 3 tornillos hexagonales de cabeza de botella e instálelos en los zócalos hexagonales. Use una llave hexagonal de 8 milímetros para apretar los tornillos y listo. La carrocería retirada y vuelva a colocar. La instalación está completa. Gracias por ver.